Un saludo amigos de BPI TV, establecemos este nuevo contacto desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. El día de hoy su presidente Freddy Superlano va a dar mayor información o más detalles sobre estos casos de corrupción que han investigado relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar. Bueno, sí, efectivamente, nosotros venimos realizando todo este año una serie de investigaciones referente a varios hechos de corrupción que se han suscitado en Venezuela, pero que han tenido repercusión fuera de las fronteras del país. El caso que recientemente escuchamos de Villalobos o el caso de la investigación que se lleva en Estados Unidos por cerca de un lavado de cerca de 1.200 millones de dólares. Tiene que ver, pues precisamente, todo está dentro de una discusión del marco de la Ley de Recuperación de Activos que hemos iniciado la semana pasada y esta semana en conversar acerca de ello con los medios de comunicación, pero también con personas expertas en el caso. ¿Qué quiero decir con esto? Desde la semana pasada y esta semana hemos tenido el testimonio en la comisión con personas que han venido haciendo investigaciones en distintos hechos de corrupción, personas que estuvieron en algún momento pues también al frente de los ministerios, como el caso de Héctor Navarro, quien estuvo el miércoles de la semana pasada en esta comisión, y otros más que han querido mantener su anonimato por temor a represalias también del régimen. ¿Qué queremos nosotros? Tratar de cuantificar, si es posible, porque el daño patrimonial ha sido pues dantesco que se le ha hecho al país, cuánto es el monto el cual pudiera estar ascendiendo el robo en los últimos 20 años al erario público venezolano. De acuerdo a algunos cálculos que han dado varios especialistas que han hablado de 350 mil a 400 mil millones de dólares, nosotros hemos querido convertir pues en esta comisión pues precisamente el sitio en particular donde se pueda tratar de cuantificar el monto. Todo esto, como ya lo dije, en el marco de la Ley de Recuperación de Activos producto de la corrupción, que debería entrar en su segunda discusión el próximo martes en la Asamblea Nacional. Es por ello que hemos tenido en estas instalaciones la visita de estas personas como la gente de SEDICE, es por ello que vamos a tener los próximos días también a la gente de Transparencia, es por ello que vamos a tener también a periodistas encargados del área de investigación en el tema de corrupción, es por ello que también vamos a tener algunas personas disidentes en este momento pues del régimen que estuvieron pues de alguna manera pues vinculados con algunas instituciones del Estado, ¿verdad? Entre otros más que no hemos querido nosotros en este momento pues dar sus nombres hasta que ellos pues nos los autoricen para ello. Pero sí hemos tenido entonces ya ido recabando cierta información que con las investigaciones que también estamos llevando nosotros a cabo pues también nos sirven para ayudar o colaborar pues en las mismas. Informaciones, por ejemplo, cuando tú tratas de cuantificar, por lo menos investigaciones que nosotros hemos abierto este año o que le hemos dado continuidad, el desmantelamiento del Banco Industrial de Venezuela, serias implicaciones con hechos de corrupción que hemos descubierto también fuera del país, PDVSA, 10.000 millones de dólares en el informe que hiciera el diputado Guevara en el 2016, pero 10.000 millones que también fueron lavados y que hay una investigación abierta en esta comisión acerca de esto. El caso, por ejemplo, de los CLAP, que el monto pudiera estar ascendiendo a los 5.000 millones de dólares, desde el año 2016 hasta esta fecha, así como tantos otros que hemos venido denunciando. Entonces, esta comisión se mantiene en las pesquisas, por supuesto, y tenemos que nosotros reconocerlo, en franca colaboración con distintas unidades de inteligencia financiera fuera del país, ¿verdad? Y sobre todo con grupos de países amigos que quieren esclarecer y escudriñar en relación de dónde están esos recursos que han sido robados al pueblo venezolano, porque hoy la crisis humanitaria tiene su génesis en la corrupción en Venezuela y es por eso que nosotros hemos querido, además de cuantificar, pues tratar de dar los mayores aportes posibles a todas las unidades de inteligencia financiera que están haciendo distintas investigaciones dentro y fuera del país. Decía el diputado Superlano que están tratando de llegar a un monto definitivo, no está claro todavía. No, ahí lo que pasa es que cada vez nos conseguimos distintos datos. Por ejemplo, hay personas que nos están aportando información acerca de lo que se perdió en Cadivi, por ejemplo. Cosa que uno siempre habla de PDVSA, por ejemplo, hay un informe en el 2016 que se aprobó en la Asamblea que hablaba de un daño patrimonial de 1.500 millones por el tema de energía eléctrica, 1.500 millones de dólares. Pero eso pudiera crecer inclusive de acuerdo a algunas otras denuncias que se vienen realizando. El caso, por ejemplo, de los CLAP, que es nuevo, que no aparecía en el robo de los 350.000 que algunos
lo han ya escrito como tal, son testimonios como que ya vienen circulando en el país, y otros más que vienen floreciendo. Por ejemplo, los 1.200 millones de dólares que florecieron en un juzgado, en un tribunal, en una fiscalía de la Florida, no estaban cuantificados entre los 350.000 de los cuales se venía hablando. Es decir, pudiéramos hablar de cifras que pudieran alcanzar los 350.000, pero nosotros creemos que pueden ser superados en el momento en que nosotros podamos nosotros seguir recabando información. Por ejemplo, lo del arco minero en los últimos años no está reflejado tampoco en los últimos estudios. O sea que pudiéramos estar hablando, por supuesto, de cifras que pudieran estar alcanzando los 400.000 millones de dólares, cosa que no hay país alguno dentro de este globo terráqueo que pueda cuantificar un daño patrimonial como el que se le hizo al Estado venezolano. Es por eso que es de tanta valía, de tanta importancia discutir, hablar, que la gente se entere cuál es el contenido que tiene la ley de recuperación de activos producto de la corrupción, que no es para dársela a Nicolás, y eso hay que tenerlo bien claro. Es para nosotros tener un banco de leyes, como se especificó a principios de este año, para tener esas herramientas en el momento en que se produzca una transición en el país, en lo que existe Estado de Derecho, recuperar esos activos con colaboración, y también hay que decirlo, resaltarlo, con distintas unidades de inteligencia financiera, con como el Departamento del Tesoro norteamericano, o con distintos ministerios de Hacienda, como también fue un acuerdo en el cual se llegó a una discusión, pues también del Grupo de Lima en su momento. Con respecto a las colaboraciones internacionales, veíamos hace unos días que este señor Saab, que estaba en Colombia cuando iba a ser aprendido, bueno, por complicidad interna no pudo serlo. ¿Han tenido ustedes comunicaciones por este caso, por ejemplo? Nosotros hemos estado enviando información a distintas autoridades, por ejemplo, del gobierno colombiano, referente al caso. Recuerden que estuvimos a principios del año en Colombia también, haciendo algunas denuncias específicamente, así como también en México. Más sin embargo, pues forma parte de la dinámica interna de cada país de que pueda existir fuga de información o colaboración de algunos funcionarios. Pero sí podemos nosotros decir, por ejemplo, en México han sido nuestros principales aliados los medios de comunicación, quienes han hecho denuncias constantes y cada vez más amplias sobre el tema de los CLAP en México, la leche y las empresas que fueron autorizadas por funcionarios también que no revisaron en ningún momento si estas empresas o si estos productos cumplían con los requerimientos necesarios. Lo de Colombia, bueno, se pudo aprender al policía que aparentemente pues fue quien le pasó el dato a este SAP, que por cierto, en Uruguay acaba también en este momento de salir a la luz pública información sobre negocios de venta de comida de Uruguay hacia Venezuela, donde también el señor SAP estaría involucrado. Y lo mismo también pasa con Chile y con Argentina. Es decir, a medida que nosotros vamos haciendo este tipo de denuncias, que lo vamos llevando a instancias internacionales, pues florecen también información sobre otras partes del mundo. Que lo que publicaba un portal informativo hace algunos días, de que las transacciones financieras se estaban haciendo por Emiratos Árabes, Turquía, entre otros más, bueno, obedece también a que ya los distintos grupos de inteligencia financiera pues han ido también tras la pista sobre uno de los elementos de control político más grande que haya tenido sociedad alguna, en este caso con los CLAP, que lo mantiene, por cierto, que el negocio es de la cúpula que gobierna en la actualidad, bueno, pero se ha venido a hacer una investigación transnacional que le ha traído a ellos pues serias consecuencias. Sobre todo, y esto tenemos que informarlo, hay gente que está vinculando inclusive a SAD con grupos terroristas, ¿no? Y financiamiento a los mismos. No lo decimos nosotros, no es una investigación que haya salido de esta comisión, pero sí sigue siendo en Venezuela una caja negra sobre quién da las contrataciones, dónde se firman, por qué no se licitan, por qué se sigan parando un fulano decreto de guerra económica, pero sobre todo cómo se pagan. Si es verdad que esta última denuncia de que esto se pagaba con oro, bueno, ¿cómo sale eso? Si es que esto si es que no está sirviendo el oro para lavar también dinero producto del narcotráfico, del terrorismo o simplemente de la corrupción. Y son elementos que siempre van a tener esta duda, porque el gobierno es quien se empeña precisamente en no esclarecerle o no informar a los venezolanos cómo se está haciendo o cómo funcionan estos comités locales de abastecimiento y producción en Venezuela. Diputado, ¿cuánto se puede recuperar realmente de este cálculo que hacen de 400.000 millones de dólares? ¿Cuánto puede retornar al país? Mira, hay experiencias. Perú, Suiza colaboró con una recuperación en su momento con el Perú. Hay leyes como la que nosotros queremos impulsar o que ya impulsamos y que estamos ya para sesión de discusión, donde se han aplicado en otros países. Pero han sido montos muy mínimos en comparación con el daño que se le hace a Venezuela. Porque es que no hay un ejemplo como tal que tú puedas decir, mira, en tal país del continente africano o en tal país de Latinoamérica se calculó que el daño patrimonial fue de 100.000 millones de dólares, ¿no? Mira, todo lo contrario. Venezuela, de acuerdo a algunos análisis de algunos economistas, para salir de la crisis,
necesitaríamos un préstamo, crédito, como usted le quiera llamar, por cerca de los 100 mil millones de dólares. Y estamos hablando de que se desfalcó, o de que se robó, o de que se perdió, o que hay un daño patrimonial de 350, 400 mil millones de dólares. No existe un ejemplo. Ahora, tú colocas un 10%, un 5%, estás hablando de 35 mil, 40 mil millones de dólares. Bueno, sería parte importante de lo cual se estima que sería el dinero necesario para la recuperación del país. Sin duda alguna, sigue siendo esta ley hoy quizás la más importante que se pueda tener a la mano para apalancar a la recuperación del país en un futuro inmediato, Dios mediante. Listo. Bien, escuchábamos declaraciones de Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, quien el día de hoy daba mayores detalles de estas investigaciones que ellos realizan correspondientes a la corrupción y al lavado de capitales. Estiman que algunos, o al menos 400 mil millones de dólares sería lo que se ha fugado de nuestro país. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Ahí en ese fondo